tengamos en cuenta que, con actitud perseverante y entusiasta, avanzaremos juntos. Profesora Carmen, me pregunto, ¿de qué trata el programa de hoy? Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, nuestro programa se titula Argumentamos la contribución de la ciencia y la tecnología al acceso de energías limpias en el Perú. Interesante, profesora. Me pregunto, ¿cuál será nuestra evidencia en este programa? Buena pregunta, Pedro. Al finalizar esta actividad, habrán logrado elaborar argumentos escritos de la contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso a energías limpias en el Perú. No olviden que un criterio para hacer un buen trabajo es que, en sus argumentos, fundamenten con base científica por qué se deben utilizar las energías limpias en el Perú y cómo pueden favorecer a la lucha contra el cambio climático. Interesante, profesora. ¿Y qué actividades haremos en el programa? Bien, les comento que la secuencia de actividades que seguiremos es la siguiente. 1. Recordamos lo aprendido en el programa anterior, programa 8, en donde has explicado las transformaciones de energías renovables y el acceso a energías limpias y cómo ello ayudaría a mitigar el cambio climático. 2. Reflexionarán sobre ¿qué tecnologías generadoras de energía limpia son pertinentes para nuestra comunidad en la que vivimos? Y ¿cómo el quehacer científico y tecnológico utiliza los recursos renovables para obtener energía? A partir de ello, plantearás una primera opinión o postura y lo compartirás con el familiar que te acompaña. 3. Analizarán información para ir seleccionando evidencias e ideas que apoyen su opinión. En la selección de las evidencias pueden utilizar datos recogidos de estudios o de los comentarios de sus familiares, para que luego puedan comparar tus respuestas iniciales con lo que han ido construyendo. 4. Elaborarán argumentos y conclusiones que plasmarán en el discurso argumentativo con propuesta de acciones. No olviden que estos argumentos les ayudarán a elaborar su producto final de toda la experiencia. Bien, recordemos juntos que en la actividad anterior explicamos la transformación de las fuentes de energías renovables. Vamos a rememorar una de esas fuentes. Para ello, analizaremos el siguiente caso particular. Sabemos que para aprovechar la energía natural del viento, los aerogeneradores empiezan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 3 a 4 metros por segundo. Vamos a imaginar que estamos en Huambos, Cajamarca, donde existe un proyecto de energía eólica en el Ministerio de Energía y Minas. Imagina que has sido invitado para explicar a otros adolescentes de esa comunidad ¿cómo se transforma la energía eólica en energía eléctrica? ¿Qué les dirías? Dialoga con el familiar que te acompaña. Profesora Carmen, al escuchar el caso, si estuviéramos en Huambos, recordaba también lo que nos preguntábamos Pedro y yo en el programa anterior de cómo podíamos en nuestras comunidades aprovechar la energía solar. ¿Recuerdan ustedes, amigos? Y se nos explicó que la radiación solar recogida de forma adecuada con paneles solares puede transformarse en otras formas de energía y también que mediante el empleo de colectores solares, esta energía puede transformarse en energía térmica. Podemos revisar nuestros apuntes. Ahora piensen y reflexionen por un momento en la siguiente pregunta que guiará su argumentación. ¿Cuál es la contribución de la ciencia y la tecnología al acceso de energías limpias en el Perú? Es decir, primero van a plantearse una idea u opinión sobre esa pregunta. Responde en tu cuaderno o portafolio tus ideas iniciales. Ten en cuenta que las contrastarás al final del programa. Fátima, pero aún me queda una duda. ¿Se entiende que al final del programa debo fundamentar con base científica cómo llego a ello?
Profesora Carmen, ¿podría recordarnos qué debemos considerar, por favor? Por supuesto. Para argumentar, debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, planteas y explicas tu opinión o postura sobre ¿cuál es la contribución de la ciencia y la tecnología al acceso de energías limpias en el Perú? Segundo, a partir de la información que se te va a ir comentando, irás escribiendo las ideas que apoyen tu opinión. Tercero, selecciona evidencias que apoyen tu opinión con datos reales, ejemplos de tu comunidad. Considera la información que has dialogado con tu familia. Cuarto, con ideas que has ido construyendo, elaborarás argumentos escritos de la contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso a energías limpias en el Perú. Gracias, profesora, por esas indicaciones. Profesora Carmen, entonces es muy importante que no solo tomemos apuntes, sino que vayamos seleccionando y organizando las ideas que nos ayudarán a elaborar nuestros argumentos con base científica. ¡Claro que sí, Pedro! Ahora vas a seleccionar ideas científicas que apoyen tu opinión a partir de la información que les compartiré respecto a la contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso a energías limpias en el Perú. ¡Acompáñenme! Por supuesto, profesora. Bien, les comentaré primero de algunos adelantos científicos y tecnológicos relacionados a las diversas formas de energía. Respecto a la energía hidráulica, por ejemplo, se inventó la rueda hidráulica, que funciona por la acción directa, empuje o choque del agua contra las paletas o piezas que la sustituyen. Y la turbina hidráulica. La turbina es una máquina que transforma la energía del agua en movimiento. En cuanto a la energía térmica, se inventaron los motores térmicos. Profesora, y en cuanto a la energía solar, que me llama mucho la atención, ¿cuáles han sido algunos adelantos científicos? Sí, Fátima. Para la transformación directa de la energía radiante del Sol, se cuenta con espejos esféricos, parabólicos. Se hace uso de fuentes fotovoltaicas que permiten transformar la energía solar en energía eléctrica continua. Profesora, y en cuanto a la energía eólica, ¿qué adelantos científicos y tecnológicos han existido? A ver, Pedro, te hago una pregunta. Las antiguas poblaciones, ¿cómo se trasladaban en los mares, por ejemplo? Ah, profesora, utilizaban embarcaciones para atravesar los mares en vela. Así es, Pedro. Entonces, mira cómo se ha dado el desarrollo desde la vela que era utilizada en la navegación. Luego, el molino de viento, que es la máquina energética más sencilla inventada por el hombre, para aprovechar el viento como productor de energía. Y ya posteriormente se crearon las turbinas de eje vertical, utilizadas cuando el viento alcanza grandes velocidades. ¡Qué interesante! Realmente sí existe aporte científico y tecnológico en relación a estas energías renovables. En estas energías renovables, que también vienen a ser energías limpias, según lo que aprendimos en el programa anterior. Incluso, estudiantes, en cuanto a la energía de la biomasa, la biotecnología ha permitido que se puedan extraer de ella combustibles muy ecológicos. Y si observamos las fuentes de energía que existen en nuestra comunidad o región, ¿de qué manera ha contribuido en ellas el desarrollo científico y tecnológico? Dialoga con la persona que te acompaña. Comparte algunos ejemplos y registra en tu portafolio. Profesora, para responder esa pregunta, ¿puedo usar como ejemplo el caso de Huambos en Cajamarca, donde existe un proyecto de energía eólica que trabaja con turbinas? Sí, Fátima, pero comienza con tu entorno, es decir, de las fuentes de energía que existen en tu comunidad o región. Les pregunto, ¿ustedes creen que en nuestro país, estando próximos a celebrar el Bicentenario, se han promovido investigaciones y proyectos que permitan distribuir electricidad a partir de las fuentes de energía limpias?
Yo considero que sí, profesora, aunque me genera duda si ello llega a todas las partes de nuestro país. A ver, les voy a compartir algunos datos que nos ayudará a elaborar nuestros argumentos sobre la contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso a energías limpias en el Perú. Por ejemplo, en cuanto a la energía eólica en Marcona, ubicada en Nazca, región Ica, se tiene el parque eólico más grande del Perú, Guaira 1, que producirá 605 gigavatios por hora. Comprende 42 aerogeneradores que producirán energía a favor de la población peruana y con ella se podrá superar ampliamente la meta de 5% de la matriz energética basada en energías renovables. También se tienen los parques eólicos de Cupisnique 83, que producirá 15 megavatios, ubicado en La Libertad, y Talara, que producirá 30.86 megavatios, ubicado en Piura, entre otros. ¡Qué interesante, profesora! Esto suministraría de energía a la población. Profesora, y en cuanto a la energía solar, ¿habrá algún proyecto o investigación? Respecto a ello, se tiene la planta solar más grande del país, ubicada en Moquegua, que dará energía limpia a más de 350.000 hogares peruanos con 0 emisiones de carbono y 0 contaminantes locales. La planta de energía fotovoltaica Rubí genera 440 gigawatts por hora de energía eléctrica por año con más de 500.000 de paneles solares. Otras plantas solares fotovoltaicas en el Perú son Central Maje Solar en Arequipa, Central Tacna Solar en Tacna, Mariscal Nieto en Moquegua, entre otras. Profesora, qué productivo es conocer de estos proyectos y así como veíamos el programa anterior de ciencia y tecnología, cómo se producía la transformación de las fuentes de energía renovable para generar electricidad. En lo que usted nos menciona, vemos que se está aplicando el adelanto científico-tecnológico para hacer realidad que muchos hogares peruanos se beneficien. Sí, Pedro, y es por ello que no debemos dejar de lado la energía hidráulica. Nuestro país cuenta con numerosas centrales hidroeléctricas a nivel nacional. Así se tiene, por ejemplo, la Central Hidroeléctrica de Mantaro en Huancavelica, Huinco en Lima, Charcani 5 en Arequipa, Cañón del Pato en Ancash, Machu Picchu en Cusco, entre otros. Existen nuevos proyectos de centrales hidroeléctricas, los mismos que al término del año 2023 incrementarían la capacidad instalada nacional de generación en 317.2 megavatios. Asimismo, se viene ejecutando el proyecto Central Hidroeléctrica La Virgen en Junín, cuya capacidad instalada es de 84 megavatios. Con esto se beneficia a nuestras poblaciones del centro y sur de nuestro país. Estudiantes, de acuerdo a los datos comentados, ¿a qué conclusión pueden ustedes llegar? Profesora, son datos interesantes que nos hace ver que en nuestro país sí existen propuestas o acciones para trabajar por la contribución de la ciencia y la tecnología a las energías limpias que obviamente no contaminan nuestro ambiente. Así es, Fátima. Es muy importante considerar que hay propuestas científico-tecnológicas en relación al buen aprovechamiento de las energías limpias. Profesora, ¿y en nuestro país habrá alguna entidad que se encargue de llevar a cabo los avances científicos tecnológicos? Buena pregunta, Pedro. Sí, existe el llamado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC. Este consejo realizó una investigación importante con la finalidad, por ejemplo, de conocer científicamente qué tecnologías generadoras de energía solar fotovoltaica funcionan mejor en las diversas condiciones climáticas del Perú. ¿Y cuáles fueron los resultados de esas investigaciones, profesora?
Les comento que los científicos coincidieron en que la energía solar fotovoltaica es la más adecuada para poder proveer energía eléctrica al 100% de las zonas rurales del Perú, porque este sistema convierte la energía solar directamente en energía eléctrica sin necesidad de un generador. Además, puede guardarse en una batería o suministrarse a la red pública para dosificar y compartir su uso. ¡Wow! ¡Qué interesante, profesora! Cada vez me convenzo más de la importancia de las energías limpias para nuestras comunidades, región y país. Sí, Fátima, pero no dejemos de lado que, si no existiera la contribución del desarrollo científico y tecnológico, no podríamos avanzar mucho. Así es, estudiantes de primero y segundo de secundaria. Además, les comento que la otra fase de la investigación comprende un trabajo de campo en otras 4 regiones con climas diversos, que sintetizan la variedad climática del Perú. Desde la costa, la sierra a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, hasta la selva andina. Por otro lado, les comento que, como parte de los aportes científicos tecnológicos a las energías limpias en nuestro país, un equipo de investigadores diseñó el río generador, apropiado justo a las comunidades rurales. Profesora, ¿y qué es el río generador? Es una tecnología construida de metal o de madera que, en base a un diseño tradicional de ruedas hidráulicas, aprovecha la energía generada por la caída de agua para el alumbrado de los hogares. Oh, profesora, ¡qué excelente! Me estoy motivando a ser ingeniero. Me gusta mucho cómo a través de algunos aparatos podemos contribuir con el adelanto de mi comunidad, más aún si se trata del uso y transformaciones de estas energías que no perjudican al ambiente. Profesora, ¿y cómo funciona este río generador? Funciona aprovechando el flujo de agua de riachuelos, canales o ríos que generan una caída para darle movimiento a la rueda hidráulica. El generador transformará el movimiento de la rueda en energía eléctrica, la que será almacenada en una batería. Luego, y de acuerdo a los turnos que se establezcan en la comunidad, el poblador podrá cargar una vez por semana en el centro de cargado de batería y la trasladará a su vivienda. Y finalmente, habrá electricidad en los hogares. De acuerdo a lo comentado, les pregunto, si tuvieran que recomendar el uso de aparatos científicos y tecnológicos en la contribución de la ciencia y la tecnología, ¿cuáles serían las razones que explicarían tu recomendación? No olvides compartir opiniones con tu familiar. Registra siempre en tu portafolio. Profesora, Fátima y amigos, la verdad es que nunca me imaginé qué tan importante es el tema del aporte del desarrollo científico y tecnológico en el acceso a energías limpias, pero sobre todo el avance para nuestras diferentes comunidades y pueblos del país. Así es, Pedro. Ahora conversemos en casa y propongamos con nuestra familia acciones en favor del uso de las energías limpias. No olvidemos considerar las razones de cómo el desarrollo científico-tecnológico repercute en ella. Es muy importante que argumentemos con la información obtenida de tu experiencia y de la información explicada. Si cuentas con más datos, sería genial. Así es, profesora. Entonces, con las ideas que hemos ido construyendo, podemos incorporar nuestras opiniones y elaborar un listado de razones sobre cuál es la contribución de la ciencia y la tecnología al acceso de energías limpias en el Perú. Sí, Pedro y amigos, elijamos una o más razones que hemos venido registrando. Bien, estudiantes, no olvidemos que los argumentos se utilizan para defender una postura o contradecirla. Para poder argumentar, debes tener claro lo siguiente: la idea central que defenderás o refutarás. Fundamentar esas ideas con base en evidencia. Tener una conclusión razonada. Asume una posición y escribe tus razones que sustenten con base científica tu crítica respecto a: ¿cuál es la contribución de la ciencia y la tecnología al acceso de energías limpias en el Perú?
¡Vamos! Amigos, qué interesante todo lo aprendido. Sin embargo, estamos llegando al final de nuestro programa. Así es, Fátima. Por ello, es importante que analicemos si hemos logrado el propósito de nuestro programa relacionado a fundamentar la contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso a energías limpias en el Perú. Considero que sí, profesora. Durante todo el programa hemos ido dialogando sobre estas transformaciones. Hemos visto los diferentes aportes científicos y tecnológicos para el acceso a energías limpias en el Perú. Gracias, Fátima y Pedro, por hacernos ver si hemos logrado nuestro propósito e ir elaborando nuestra evidencia. Estudiantes, al finalizar nuestro encuentro radial, es importante que reconozcan, reflexionen y registren aspectos relacionados a su meta de cognición a través de ¿qué estrategia utilizaron para participar activamente desde su casa en la construcción de sus aprendizajes? ¿Cuál ha sido el procedimiento para llegar a tus argumentos escritos de la contribución del desarrollo científico y tecnológico al acceso a energías limpias en el Perú? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste? ¿Y cómo lo resolviste? No olviden archivar en su portafolio.